¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Julieta Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual. Hoy abordaremos el tema diversidad sexual en la infancia y la adolescencia, de la serie Dialoguemos sobre Salud, cómo promoverla en el entorno escolar, presentado por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX, en conjunto con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Esta transmisión se realiza de manera simultánea en las redes sociales de Aprende MX y de CONASAMA. Les damos la más cordial bienvenida. Para iniciar, ¿qué les parece si me acompañan? Bueno, pues a participar. Vamos a participar a partir de este momento. Tienen que contestar la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. ¿Cuál de estos dos componentes surge primero en el ser humano? A. Orientación sexual. B. Identidad sexual. Y C. Ambos. Al final de este seminario leeremos sus respuestas, como ya es costumbre, y aprovecho también para compartirles que si todavía no se han unido al grupo de docentes Aprende MX, es el momento de sumarse. En él podrán encontrar herramientas y recursos educativos útiles para su práctica diaria, y el enlace está apareciendo en pantalla. También lo localizan en el chat de comentarios de esta transmisión. Antes de continuar, acompáñenme a conocer la siguiente información. En la escuela, enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. ¿Qué pasó, profe? ¿Todo bien? Va a sonar tonto, pero me siento muy agobiado y frustrado. No es una tontería. Yo ya pasé por ahí y no fue fácil. Si no buscamos apoyo, podemos caer en situaciones más peligrosas, como las adicciones. Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Juntos por la Paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. De suma importancia lo que acabamos de ver. No olviden, maestras, maestros, familias, en caso de requerir apoyo, pueden llamar a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Donde encontrarán atención personalizada sobre problemas diversos de adicciones, así como información respecto al cuidado de la salud mental. Y recuerden el número, la Línea de la Vida, 800-911-2000, está disponible los 365 días del año durante las 24 horas. Bien, también es importante mencionar que para este seminario pueden solicitar una constancia de participación. Solo es necesario acceder al enlace que aparece en el chat de comentarios. Y si todavía no tienen una cuenta, regístrense al crear un perfil con sus datos, y si no pertenecen al sector educativo o no forman parte del equipo laboral de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y poner la clave del Centro de Trabajo o CCT, del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual, que aparece ahora mismo en pantalla y también está en el chat de transmisión. Es importante que validen vía correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el vínculo que les proporcionamos para solicitar su constancia. Y de esta forma, al contestar la pregunta y si su respuesta es correcta, tendrá la posibilidad de descargar la respectiva constancia de forma inmediata. Cuentan con 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión en vivo para realizar este proceso y obtener su documento electrónico. Bueno, vamos a retomar el tema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la diversidad sexual y de género se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas para expresar y vivir su sexualidad, sus preferencias u orientaciones e identidades sexuales y de género. Desde muy temprana edad surgen identidades, surgen expresiones de género. Por ello es importante visibilizarlas y generar espacios seguros en los que los derechos sean respetados y garantizados. Por ello, en este seminario virtual reflexionaremos sobre la diversidad sexual en la comunidad educativa para promover el respeto y la inclusión dentro y fuera del aula. Para reflexionar sobre el tema, les invito a participar en las siguientes preguntas con Mentimeter. Está en pantalla el código QR, también en el chat de comentarios pueden encontrar el enlace para ingresar a esta actividad y participar con nosotros con estas 2 preguntas. La primera, ¿desde qué edad se puede descubrir la identidad de género? A, de 2 a 7 años. B, 8 a 11 años. C, 12
a 17 años? Esa es la primera pregunta. La siguiente. ¿Cuáles consideras que son los efectos negativos que se presentan más comúnmente en infancias y adolescencias cuando viven discriminación? A, depresión. B, ansiedad. C, consumo de sustancias. D, abulia y negación de realizar sus tareas cotidianas. Y E, todas las anteriores. Para ahondar en el tema, contamos con la presencia de la maestra Andrea Yatzil Lama Sánchez. Ella es psicoterapeuta y sexóloga clínica. Maestra, bienvenida, le damos la más cordial bienvenida pues a esta transmisión en nombre de la Dirección General Aprende MX. Gracias por acompañarnos, maestra. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias a todo tu público. Pues aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Andrea. Antes de comenzar, ¿qué les parece si me acompañan a conocer parte de la trayectoria de nuestra invitada? Maestra Andrea Yatzil Lama Sánchez, psicoterapeuta y sexóloga clínica, maestra en psicología de la salud con enfoque en la salud sexual, así como en sexualidad y género. Es ingeniera en computación y licenciada en psicología. Es especialista en psicología clínica, autora de diversas publicaciones científicas y ha participado en foros a nivel nacional e internacional. Colaboró para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión para la Organización de Estados Americanos. Fue asesora en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para la creación de diferentes protocolos de atención para la salud de poblaciones LGBTI+, así como en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco y del extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres. Tiene más de 10 años de experiencia como psicoterapeuta y sexóloga clínica. Sin más preámbulo, te damos la palabra, maestra. Adelante, maestra Andrea. Muchas gracias a tu público. Y pues quisiera hablar un poquito de qué es la sexualidad, hablar desde estos conceptos importantes para entender este tema tan de hoy, ¿no? Que ha habido muchas preguntas, muchas dudas de parte de la gente, y con mucho gusto estamos hoy para acompañar y resolver algunas dudas, ¿no? Entender la sexualidad es entender cuáles son sus componentes. Los componentes que son de la sexualidad es cromosómico, cuáles son la parte de los cromosomas XX o XY, pero también existen personas con variantes cromosómicas, X0, XXY y demás, ¿no? Se les conoce en el mundo médico como síndromes. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, como para dar algún ejemplo. La información génica, que es la información que expresan nuestros genes, que no es lo mismo lo que tiene adentro. La parte de las gónadas, que son los ovarios o los testículos. La parte hormonal, los estrógenos, la progesterona y la testosterona en general. ¿Qué sucede aquí? Todas las personas tenemos estrógeno y progesterona, pero la diferencia es la cantidad, ¿ok? Continuando con el concepto de sexualidad, también están la parte cerebral, la diferencia en el peso y tamaño y algunas partes del cerebro, no me voy a quedar o no me voy a tener en eso, y los órganos sexuales externos e internos. ¿Sí? La palabra sexo se usa en el lenguaje cotidiano, ¿no? De una forma ambigua, pues se refiere tanto a la categoría como a la persona, ¿no? Como a los actos que realizamos con ella, ¿no? Entonces sí hay que diferenciar que aquí solo estamos hablando desde una categoría, ¿sí? Y una categoría científica, ¿ok? Entonces, en el siguiente diagrama, en la siguiente imagen, vamos a ver lo que es la diferenciación sexual, que es este proceso que pasan todos los seres humanos, sin importar si es hombre o mujer, para su diferenciación. Esto se da a lo largo de la 6ª a la 8ª semana, ¿sí? De gestación. Entonces, esta imagen nos muestra en la primera parte el desarrollo del embrión, ¿no? Cómo se da la fecundación. Y bueno, aquí ¿qué sucede cuando hay un pequeño desajuste del desarrollo sexual? Este desajuste es porque hay alguna diferencia en el cromosoma, hay alguna alteración, hay alguna influencia hormonal por parte de la persona que gesta, y entonces estos desajustes pueden pasar, ¿no?
Esto es importante entenderlo porque todas las personas pasamos por ahí y estamos hablando de la parte biológica, ¿ok? En la parte del género, que eso es lo social, es una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades que nos diferencian a hombres y mujeres. Estos son los famosos estereotipos de género, las niñas rosita, los niños azul, y es una categoría impuesta que está desde los introyectos psicológicos de tú eres niña, tú puedes hacer solo esto, tú eres niño, puedes hacer esto otro, y nos jerarquiza a través de que los niños solamente van a hacer estas actividades y tienen este derecho, este privilegio, y las niñas este otro. Claro. Estamos hablando del género como concepto y sí, con el riesgo de estereotipar niñas, niños, colores y todo lo que en la sociedad se ha marcado, maestra. Claro, porque el género es la mayor imposición que nos han dicho que teníamos que seguir. Nadie lo cuestiona. A todas las personas sin distinción nos atraviesa y desde antes del nacimiento ya nos dicen, ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? Sí, claro. ¿No? Y esta famosa fiesta de revelación. La revelación, ¿no? Con un globo y de colores, y el nombre, como si un estudio te diera realmente quién es la persona, ¿no? Esta al mismo tiempo nos condiciona, nos limita, nos restringe, nos educa, nos aplasta. ¿Por qué nos aplasta? Porque entonces eres niña, no puedes hacer esto. Eres niño, no puedes hacer esto otro, ¿no? Pero también nos da certezas, nos quita o nos da poder. Nos ayuda a entender solamente de todo el rango del espectro que existe, de lo que es la humanidad, solo nos enseña una parte, ¿no? No todo lo que hay, ¿no? De lo del mundo. Y a veces hasta nos da seguridad, ¿no? Yo soy niño y entonces me da seguridad hacer las cosas. Entonces, todo esto enmarcado en el contexto de que hay que ir entendiendo qué son los roles y la expresión de género, como un concepto, como un constructo social, que lo masculino normalmente lo empoderamos o le damos más fuerza que lo femenino, ¿no? Entonces, actitudes masculinas podrían ser, no necesariamente de hombres, quiero aclarar, una cosa es ser masculino y otra cosa es ser hombre, otra cosa es ser femenino y otra cosa es ser mujer. Pero actitudes masculinas pueden ser el poder, la competencia, ser tosco, ser rudo, esta dominación, el control. Y ser femenina o ser femenino es belleza, crianza, vulnerabilidad, delicadeza, empatía, emocionalidad. Todas estas cosas ya nos las van imponiendo desde antes de nacer. Y esto nos va generando ya un introyecto psicológico muy profundo. Todas las personas conocemos ejemplos de adultos que pertenecen a la diversidad sexual, pero que tuvieron infancias dolorosas, difíciles y complicadas. No tuvieron la oportunidad que hoy puede tener tu hijo o tu hija de que tú seas un factor protector en vez de uno de riesgo. ¿Por qué? Porque estas personas pueden aportar mucho a la sociedad, ¿no? Definitivamente. Maestra, es que todo lo que usted está compartiendo, lo que compartes, Andrea, tiene que ver con la construcción social. Nos hace mucho sentido. Exacto. Seguramente quienes nos están viendo, maestras, maestros, familia, estarán de acuerdo con ello. Sí, es una construcción social que nos dijeron que tenía que ser así, pero nunca lo cuestionamos. Claro. Nadie nos cuestiona que efectivamente por qué ser niña tiene que ser rosa y por qué ser niño tiene que ser azul. Y esto tiene que ver mucho con la identidad de género, que es el siguiente tema, el siguiente apartado. Ajá. Porque en el marco de las ciencias sociales y médicas sigue vigente la idea errónea, y lo tengo que dejar muy claro, errónea, Ajá. de que la teoría de la identidad de género es aprendida. Se adquiere, hay un proceso de identificación por un modelado temprano, significa que alguien te educó y te enseñó a ser como de cierta manera, pero se ha comprobado una y otra vez su invalidez. Esta invalidez, por ejemplo, pongo un caso muy famoso de unos gemelos que estuvo a cargo de John Money, y estos gemelos tuvieron un percance, uno de ellos, entonces lo educaron como niña. Esta personita fue educada como niña por mucho tiempo y lo puedes encontrar en internet. Uh-huh. Y al final dijo, no, es que yo siempre he sido niño. Por más educación, por más vestidos, por más rosita que me pusieran, niño. Siempre he sido niño porque mi identidad no ha cambiado
pese a que me dijeron que yo era esto, ¿no? Pero así muchísimas personas. Por el contrario, la identidad de género, la postura que más se ha encontrado ahora, asegura que la identidad se va conformando a partir de un hecho de autodeterminación, de cómo tú te vas descubriendo, no cómo te vas construyendo. Tú te descubres. Claro. ¿Cómo te descubres? En la etapa de la adquisición del lenguaje. Yo soy niña, yo soy niño. Lo veíamos en otros programas, Sí. desde que estás chiquito. Y Chiquita. esta autodeterminación se ha encontrado, digo, puede ser ahí un poco complicado, en el segundo trimestre del embarazo. O sea, en tu cerebro se guarda esa información y ahí se queda para toda tu vida. Entonces, ¿qué sucede mucho con las personas con tema de identidad de género? Es que hay una tensión entre el determinante interno y el determinante externo y empiezan a chocar entre ser hombre y ser mujer. Y aquí sí necesito hacer una gran distinción entre que no es lo mismo ser que hacer. Hacer es, yo puedo hacer la comida, yo puedo ser proveedor o proveedora, y ser es quien yo soy. ¿Sí? Ese es un pequeño ejemplo, ¿va? En este esquemita, digamos que integro las tres grandes áreas, que es el sexo biológico, que es toda la parte que te explicaba así muy rápido de los conceptos de la sexualidad, que son los cromosomas, las hormonas, tus órganos sexuales, la parte identitaria, que es la parte psicológica, cómo yo me autopercibo, y la parte social, que es el rol y la expresión de género. Si te fijas en este pequeño esquema, vemos cómo todo se engloba y conecta muy bien, porque todos están retroalimentándose unos con otros. Ningún esquema es aparte. Yo no puedo decir, es que esta mano es mía y me la quito y ya dejó de ser mía. No, es parte de mí, ¿sabes? O mi cerebro es parte de mí, o mi familia es parte de mí. Entonces, todas esas partes nos hacen la persona que somos, ¿va? Entonces, esto es súper importante que no se nos pierda de vista. Ahí está el esquema en pantalla. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo normal? ¿No? Lo normal, ese término lo tomamos de la estadística, y yo más bien le pondría qué es lo adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que es más común? Y bueno, pues ¿qué es lo común? Nos dice las ciencias de la salud, el marco legal, los contextos histórico-sociales, histórico-culturales, la parte filosófica, la parte moral y de religión. Entonces la religión a veces nos dice esto es lo normal y esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, ¿sí? Pero entonces yo he escuchado a muchas personas decir, no, pues es que la diversidad sexual es contra natura. Sí, claro. Es que la naturaleza no está y no lo vas a ver reflejado, pero bueno, yo te tengo aquí unas pequeñas imágenes, algunos, ahí está. sí, de unos leones teniendo intimidad, de unos elefantes, ¿no? Ambos. Obviamente machos. Ambos, sí, y en la siguiente imagen también se ve, ¿no? Otros ejemplos de animalitos que salen de este esquema heterosexual, que salen de este esquema binario, de ser hombre o mujer, en este caso macho y hembra. Por ejemplo, en el caso del pez payaso, no sé si viste la película Buscando a Nemo. Por supuesto. ¿Sí? Ya Entonces, lo relacioné. El papá de Nemo, sí, pues es también su mamá. ¿Por qué? Porque en el caso de los peces payaso, cambian de sexo completamente, cambian toda su anatomía. Si hay más hembras o más machos para equilibrar toda la colonia de peces. Qué increíble en la naturaleza. Sí, entonces por eso es que en la película no aparece la mamá. ¿Sí? Ah, ya nos hace sentido. Sí, bueno, eso es, obviamente Disney no se va a poner a dar estas explicaciones, ¿no? En la siguiente imagen vemos, por ejemplo, la serpiente listonada, que también se le conoce como serpiente de carretera. Esta serpiente, cuando es su reproducción, algunos machos liberan una feromona que liberan las hembras. Y entonces muchos machos se les enrollan queriéndose reproducir. Y pues no, o sea, porque son dos machos, ¿no? Entonces, son dos machos. Pero sí. Entonces aquí hay una muestra de que también puede haber diversidad sexual y diversidad de género en las especies de animales. En las especies animales. Ahí estamos también viendo a la hiena manchada, Andrea. ¿Qué sucede con las hienas? Tienen más testosterona que los machos de su especie. Ya. Y bueno, entonces en ellas es más fuerte esta fuerza física y muscular. ¿Qué ¿no? tal? Sí, la sabiduría de la naturaleza. Sí. Entonces,
siguiendo con la explicación y entendiendo más los conceptos, porque esta es una sesión más informativa, ¿qué es la orientación sexual? Que también la conoces o la puedes encontrar en la literatura como preferencia sexogenérica. Es esta mayor atracción que tiene una persona, insisto mucho en mayor atracción, para relacionarse con otras personas de un determinado género. Ahí no dice sexo, dice género. Género. Entendiendo el término como preferencia, como inclinación natural y no como un proceso voluntario de análisis, selección y decisión. ¿Qué significa esto? Que la persona se descubre teniendo una orientación sexual, y esta orientación sexual puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual o asexual. También. Todas estas variantes tienen que ver todas con la definición que te acabo de compartir y que la compartí a tu público. Mucho tiene que ver el cómo yo me vinculo con las demás personas, ¿no? Se nos ha dicho, tú tienes que ser heterosexual y tú tienes que ser cisgénero. ¿Qué es cisgénero? Cuando mi identidad, el cómo me autopercibo, está acorde con mi corporalidad, con mi genitalidad, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con el heterosexual? La orientación, ¿quién me gusta? Ya. Si a mí me gustan los hombres y soy mujer, soy heterosexual. Si a mí me gustan las mujeres y soy hombre, soy heterosexual. ¿Qué es cisgénero? El cómo me autoidentifico, ¿sí? Ya. Entonces, este término se acuña para diferenciar a las personas trans. Y el abanico trans es súper importante entenderlo. Hay personas transgénero, personas transexuales. Ajá, las personas, claro. Siguiente. La siguiente. Ok. Cisgénero. Siguiente. La siguiente es, bueno, ahí porque tenemos quiero la cosita. mostrar las otras, porque no son, bueno, yo las digo, Ajá. transexuales, transgénero, personas no binarias, que también se les conoce en el idioma gringo como genderqueer. Ajá. O en el término gringo, término en inglés, perdón, lo dije mal, término en inglés como genderqueer, personas drag queen, que son que hacen show, Claro. o personas travestis, ¿sí? Todas estas se engloban, ¿sí? En una situación o en un paraguas que se le denomina personas trans. Ahí está. ¿Ok? Sí, que ahorita las estamos viendo ya. Estas personas trans, me gustaría definir este concepto paraguas como aquellas personas cuya manera de estar en este mundo, de expresarse y de presentarse, hace que no se autoperciban ni se sientan percibidos por otras personas dentro de lo que se espera típicamente al género que se les asignó al nacimiento. O sea, no se sienten como el género que se les asignó, ni tampoco se autoperciben así, sino se perciben de una forma diferente. Y lo expresan. Y exactamente, lo expresan y hay diferentes formas de expresarlo, ¿ok? Por eso era importante ver las imágenes en secuencia, ¿va? Exactamente. Y hay un término más que quisiera explicar. Ajá. Aquí tenemos, bueno, vimos la anterior, se complementa con esta imagen y hay una más. Sí, que es el término intersexualidad, que casi nadie lo conoce. Este concepto o este término nos ayuda a entender a estas realidades de personas que sí existen con cuerpos sexuados diferentes, ¿no?, al concepto típico de ser hombre o ser mujer, porque tienen una anatomía reproductiva, ya sea sus genitales, sus gónadas o niveles hormonales, que no encajan. Son diferentes. Sí, que comúnmente el término se les conoce como hermafroditas, pero el término no es apropiado actualmente, sino el término intersexual habla de un paraguas, ¿no?, de realidades en las cuales las personas pueden nacer. Claro. Los puedo nombrar, por ejemplo, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, puede ser síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, puede ser hiperplasia suprarrenal congénita. Si te fijas, tienen la palabra síndrome. Síndrome. Porque los médicos y el mundo médico le ha puesto ese término, como si fuera algo malo.
cuando son corporalidades con las cuales nacen así. Menos porcentaje, pero es normal. Exacto, se habla que es el 1.5% de la población que presenta, del 0.7 al 1.5% de la población que presenta alguna característica sexual fuera de lo esperado, ¿sí? Entonces, en esta imagen que me gusta mucho mostrar, que es, yo le llamo el muñeco de jengibre, ¿no? O el de galleta de jengibre, porque nos muestra el resumen de todo lo que te he explicado hoy. Ahí está. Que es la identidad de género, cómo me autopercibo. ¿Me percibo mujer? ¿Me percibo hombre? ¿Me percibo no binaria? No binario, genderqueer, depende de la literatura que leas, ¿sí? ¿Qué significa estoy o me autopercibo, ¿no? Como mujer, o me autopercibo como hombre. O me percibo como algo intermedio en donde ya no juego las reglas de lo social, donde digo, yo no me siento ni parte de aquí ni parte de acá, ¿va? La expresión de género, cómo me visto, cómo me veo, qué ropa uso, qué lenguaje uso, ¿sí? ¿Qué rol utilizo socialmente? Si soy mujer, ¿no? Si soy hombre, ¿qué roles ya se me asignaron? Y entonces yo ya los voy internalizando. Entonces mucho en las expresiones, si me veo femenina, me veo masculina, me veo andrógina. Andrógina que es como este punto intermedio entre hombre y de mujer. decir, bueno, es que utiliza una falda, pero también utiliza barba, pero también utiliza, ¿sabes? Es como estas personas que ya no se encasillan, ¿no? En el canon de solo estar en alguno de los dos lados. La parte del sexo biológico, que está representada en la parte genital, es hembra de la especie humana, macho de la especie humana o personas intersex, que es un poco de lo que les venía ya platicando a ti y a tu audiencia. Y la orientación sexual, que es por quién me gusta, por quién me siento atraída o atraído en todo esto, ¿vale? Qué importante conocer todo esto, el glosario que ahora nos está acercando la maestra Andrea y sobre todo tener el rigor de llamar las cosas de una manera más cercana, porque también existe pues este respeto y si estamos intentando visibilizar lo que pues confluye en este tema, me parece bien válido, maestra, pero antes de continuar, ¿qué te parece si revisamos las respuestas de la primera pregunta de Mentimeter? Vamos a retomar la presentación con la maestra Andrea, pero primero vamos a revisarlo esto. ¿Cuáles consideras que son los efectos negativos que se presentan más comúnmente en las infancias y adolescencias cuando viven discriminación? Allí tenemos ya esta gráfica en la que se nos muestra, ahora mismo la vamos a retomar, ustedes la están observando en pantalla. ¿Cuáles consideras que son los efectos negativos? Depresión, 8. Pero bueno, el que tiene mayor, la que eligieron de una manera pues más recurrente, todas las anteriores es el 40. 9, ansiedad. 2, consumo de sustancias. Y solamente 1, abulia y negación de realizar sus tareas cotidianas. Bueno, me quedo con el superior, que es el de 40, todas las anteriores. Maestra, ¿qué opinas de esto? Sí, efectivamente los efectos negativos son devastadores en las personas cuando viven discriminación. En las infancias y adolescencias empieza siendo depresión. Abulia es como no tener ganas de hacer las cosas. Depresión, ansiedad, todo esto en conjunto lo pueden mostrar personas que viven discriminación y rechazo. Sí. Aquí tenemos una pequeña imagen del INEGI, que es qué sucede o a qué edad. O sea, esta es una encuesta que me encanta porque es del 2021, ¿no? ¿A qué edad te identificas en tu orientación sexual y tu identidad de género, ¿no? Entonces, la orientación sexual es en la pregunta, ¿a qué edad te diste cuenta de tu orientación? Ajá. Y dice que en la primera infancia, antes de los 7 años, 43% de los encuestados, encuestades, en la primera ya se reconocieron. Entonces, estamos hablando de las infancias y adolescencias, pues es el mayor grupo, ¿no? Y luego, el segundo, en la estadística, ¿no? El segundo grupo importante es la adolescencia, hablando del 34%. Cuando se vuelve a reconocer esta orientación sexual, que tiene que ver mucho con el desarrollo de la pubertad. Allí, o sea, sí. El despertar sexual, el despertar de la hormona, y entonces dices, ah, caray, ¿quién me gusta? ¿Sí?
¿Qué pasa con la identidad de género? La pregunta que hizo el INEGI fue, ¿a qué edad se dio cuenta usted que su forma de ser y actuar no correspondía con su sexo de nacimiento? 62% dijeron que la primera infancia. En las primeras, Antes de los 7 años. Sí, totalmente. Bueno, me parece que sí es necesario revisar esta lámina. Es del INEGI y obviamente hay que decir que la maestra muy amablemente va a compartir el material. Pero, ¿qué les parece si también revisamos de una vez, maestra Andrea, ¿te parece? Las respuestas de la segunda pregunta de Mentimeter. Es momento de revisarla, a ver qué nos dijeron. ¿Desde qué edad se puede descubrir la identidad de género? Tiene que ver con lo que nos está mencionando la maestra Andrea. De 2 a 7 años, 56. De 8 a 11 años, 14. Y 14 también de 12 a 17 años. ¿Qué te parece esto? Corresponde muy bien con lo que estudio, nos estás... el estudio del INEGI, que bueno, es información importante, porque la muestra es bastante significativa, ¿no? Y ahí lo pueden ver en la lámina, si quieren, después en el material que les vamos a proporcionar. Entonces, entendiendo todo esto, ya teniendo un poco los conceptos, ya teniendo un poco como qué sucede en las realidades de la diversidad sexual, ¿qué pasa entonces con las infancias y adolescencias? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo podemos darnos cuenta, quienes somos padres, madres, docentes y profesionales de la educación, cómo podemos observarlo, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Entonces, aquí te pongo algunos pequeños ejemplos, una pequeña guía de cómo darnos cuenta de estas manifestaciones. Es comportamientos típicos del género opuesto, lo pongo entre comillas. Sí. ¿No? Aprender a diferenciar entre la identidad de género, cómo te autopercibes, de los privilegios que cada género tiene. Porque a veces los niños y las niñas nos dicen, es que yo quiero ser niño porque quiero jugar fútbol. Y no necesariamente... Exactamente, claro. tiene una situación de identidad. Sino es más por el privilegio que el género le proporciona. Ya. ¿Sí? Lo que dice la siguiente, preferencias por los géneros del género opuesto, ¿no? Preferencia por las vestimentas y ropa del género opuesto. Yo he acompañado a muchas pacientitas que en sus vidas adultas me dicen, es que en la infancia me molestaba muchísimo que mi mamá me pusiera vestido. No quería, no me gustaba. Sí, y siempre estuve en contra del vestido, ¿sabes? Búsqueda de aprobación y pertenencia de personas adultas. Decir, yo quiero ser como mi mamá cuando sea grande. Yo quiero ser como mi papá cuando sea grande. ¿Sí? Y esto es muy claro. A veces te lo dicen, yo soy niña. A veces yo soy niño. A veces te lo tienen con esa claridad, que tiene que ver mucho con las láminas anteriores que te explicaba, que es con la adquisición del lenguaje. Cuando adquieres el lenguaje ya puedes expresarlo. ¿Sí? ¿Y qué sucede también con el caso de las personas con orientación sexual que no es heterosexual? Dicen, pues me gusta este niñito, me gusta esta niñita que es de mi mismo género. ¿Sí? Entonces, ahí lo podemos ir viendo, ¿no? La autopercepción de la identidad de una persona define su género, no el que está en el acta de nacimiento, como yo me defino, ¿sí? Como yo me veo. La autopercepción. Sí, como yo me autoidentifico, no con lo que un papel diga. ¿Va? Sí, perfecto. Continuamos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es importante para el acompañamiento integral para papás y mamás cuando hay infancias y adolescencias en diversidad sexual? Lo primero es entender la diferencia entre el género, los privilegios que ya explicábamos, de la orientación y la identidad. Segundo, es importante poner atención a las señales y hacer estas preguntas concretas. ¿Qué te gusta? ¿Quién eres? ¿Quién te gusta? Sí, tan sencillo como eso. Informarte y educarte en temas de sexualidad. No le tengamos miedo a la sexualidad, porque quien se informa, conoce, y quien conoce tiene poder. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Y bueno, siempre, se los digo a todos mis papás y mamás, comprensión y amor. Porque a veces es como, no lo entiendo, pero dame chance de entenderlo, dame chance de informarme, ¿va? Entonces, desde ahí, ¿no? Y, sobre todo, también algo muy importante es fomentar factores de protección desde el desarrollo humano, desde la salud, desde el cuidado, para poder ayudar a contrarrestar los posibles efectos negativos y las conductas de riesgo.
porque muchas personitas que viven en diversidad tienden, ¿no?, a una mayor probabilidad de estar en conductas de riesgo, a ser más vulnerables. Entonces, ¿cómo fomentamos esto? Con el apoyo familiar, el apoyo social y de pares. ¿Qué son los pares? Pues los otros niños y niñas, ¿no? Generando espacios seguros y de aceptación. Y uno de esos espacios seguros es el aula. Claro, por las eso escuelas, porque es el mayor tiempo que pasan los niños y las niñas después de casa. Claro. ¿Sí? Las infancias no deciden o eligen sus categorías sexuales, sobre las cuales van a ir construyendo su orientación y o identidad de género. Las infancias no las deciden, solo las expresan. Y si hay un ambiente seguro, las van a poder expresar. Si no lo hay, no. Y esto tiene secuelas importantes. Claro, y ahorita las vamos a ver más adelante. ¿Qué más hay que darles? Herramientas para el acompañamiento. Apoyar el libre desarrollo y expresión, no juzgar, promover espacios seguros, que ya lo habíamos dicho, y empatía y escucha activa. Porque muchas veces tu niña, tu niño te van a decir, oye mamá, es que me siento así, oye papá, es que esto como que no. Y nada de, se te va a pasar. No. Tú eres niño, tú eres niña, se te va a pasar y eso es un momento, es una moda. Puede suceder también. Claro, y entonces entender sobre todo que la educación sexual, y este rubro me voy a detener bastante, es súper importante tanto para las infancias como para los padres, madres y los docentes, ¿sí? Entonces, siguiente. ¿Qué es la educación integral en sexualidad? Esta definición la encontré en el mismo .gov, que es un proceso educativo basado en los derechos humanos con perspectiva de género, que integra aspectos psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, en el que se proporciona información científica adecuada para el desarrollo evolutivo y cognitivo de cada persona. Y este debe ser acorde a la edad, mental y emocional. ¿Sí? Entonces esto es importante. ¿Sí? Y esta educación debe tener información, es para que el niño tenga más información, la niña tenga más información. Creemos espacios inclusivos, ¿no?, entre estas infancias y sus entornos, obtener herramientas para poderte expresar, vivir y desarrollarte plenamente. Sí, soy una niña trans, y decirlo con estas palabras, sin miedo a nada. Tener una mejor calidad de vida y sobre todo ser felices, que eso es lo que los niños deben de ser, más felices, ¿sí? ¿Qué nos proporciona? ¿Cuáles son los objetivos de la educación sexual? Pues nos da ayuda, reflexión, autocuidado, que una niña, un niño te diga, oye, me está tocando personita tal, cuídame, ¿no? Sí. Una situación de igualdad, niños y niñas tenemos mismos derechos, igualdades y oportunidades, salud, responsabilidad, prevención, comunicación. Todos estos beneficios nos lo da tener educación sexual. Obviamente acorde a la edad, ¿sí? Claro, y la responsabilidad sobre todo de quienes rodean a las infancias, a las adolescencias. Claro, y ahora quiero hablarte cuáles son los efectos negativos de la discriminación en la diversidad sexual. Sí. Estos efectos son muchas veces provocados por la homofobia y la transfobia, sobre todo, ¿no? De nueva cuenta, el desconocimiento o la poca información que tengamos de todos estos temas que nos está compartiendo Andrea, ¿no? Claro, sí, es el desconocimiento y entonces esto genera mucha homofobia. ¿Cuál es uno de los primeros efectos? Afectación a la salud física, niveles altos de cortisol. ¿Qué sucede con esto? Problemas de salud, problemas de atención, problemas a futuro, ¿no? Afectación a la salud mental, afectación emocional y de comportamiento, ¿no? Niños rebeldes, niños deprimidos, niños apagados, apagadas. Aislados. Depresión, aislamiento, exclusión, baja en el rendimiento escolar. Entonces, si tienes baja en el rendimiento escolar, tienes menos posibilidades en el futuro de tener un mejor empleo, ¿no? Sí. Una mejor carrera de vida. Y pues obviamente hay mayor probabilidad de consumo de sustancias ilícitas y prácticas sexuales de riesgo. Esto ya va más a las adolescencias. Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué sucede con los adultos, adultas, adultes? ¿No? ¿Cuáles son estos efectos? Y esto sí ya está estudiado. Sí. Son 8.4 veces más intentos de suicidio, 5.9 veces más depresión,
3.4 más consumo de sustancias o drogas ilegales, 19% más de comportamiento autodestructivo, ¿no? 3.4 más comportamientos sexuales de riesgo. Y a este estudio, esta partecita solo es de personas trans, del 40 al 55% de personas que se identifican como personas trans presentan síntomas psicológicos negativos. Ahí está. Todos estos, ¿no? Estos son datos duros, no nos estamos inventando nada, pero el dato más duro y más importante que quiero que analices es este. Las prácticas sexuales anti-LGBT repercuten en alrededor del 1% del PIB de una economía nacional. Este estudio se hizo a la par en varios países de Europa, Canadá y Estados Unidos. Ajá. Entonces este dato es duro, Sí, del 2019 antes de pandemia, ¿sí? Y no se restringe a México, definitivamente no. Yo me imagino que no, pero si hablamos de números, porque a todo mundo le toca la cartera y reacciona, ¿no? ¿No? Entonces es importante entender que si nos están tocando la cartera, pues lo volvemos a replantear, ¿no? Entonces, el 1% es muchísimo dinero. Muchísimo. ¿Sí? Y bueno, pues al final les regalo esta pequeña lámina con un pensamiento mío. Al final lo más importante es el amor que sientes por tus hijos o por tus hijas, a favor de su plenitud, priorizando su ser y no su género y su sexualidad. ¿Sí? Qué maravilla. Qué maravilla. Ahí está la frase. Al final lo más importante es el amor que sientes por tus hijos o hijas a favor de su plenitud, priorizando su ser y no su género y sexualidad. Maestra, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto nos queda por reflexionar y comprometernos a no solamente quedarnos con eso, sino aún más investigar y tener en cuenta pues que hay una diversidad que tenemos que cobijar, acompañar? Las redes sociales, maestra. Pues aquí tienen un poco mis datos, si necesitan alguna asesoría, con gusto, un mensaje anónimo, un correo electrónico, porque yo sé que mucha gente le da mucha curiosidad, tiene dudas, no sabe cómo preguntar, y con todo mi corazón se los puedo decir, con mucho gusto aquí está, siéntase en la libertad de hacerlo, ¿va? Estamos aquí a las órdenes, sé que este tema da para mucho más. Sé que hablar de este tema solo fue una introducción, solo fue vamos a hablar de esto, pero no estamos profundizando. Lo ideal es que sigamos haciéndolo con educación sexual integral y con información. Información científica no es una moda, no es una de, ay, es que mi niño le aprendió a otro niño y entonces por eso es así. Esto tiene una base, créanme. También dentro de los documentos adjuntos que les ponemos, les adjunté un link muy bonito de todas estas expresiones fuera del binarismo de ser hombre-mujer, masculino-femenino, que existen actualmente en el mundo. Estamos hablando de 30 a 40 culturas que no se expresan en lo que conocemos como cotidianidad de ser heterosexual, de ser cisgénero, y que están aquí mismo en México, ¿no? Como las realidades mushe. Así es, en Oaxaca. No, en Oaxaca, pero también las puedes encontrar en la India, puedes encontrar en las Islas Polinesias, en la misma Rusia. Rusia, que es una sociedad en bastante Irán. rigurosa. No, ahí hay estas realidades. Entonces, esta información te la pongo ya por si quieres curiosear un poco más, aprender un poco más, y algunos documentos que te pueden servir para tu crecimiento. De antemano, muchas gracias, estoy a tus órdenes. Julie, un placer haberte conocido, haber conocido a tu gente, a tu público encantador. Y pues aquí estoy a la orden. Maestra, sin duda estamos agradecidas, agradecidos. Y bueno, pues para complementar hay que decir que la maestra Andrea pues nos va a compartir este material. Hemos dialogado y reflexionado hasta el momento de ese tema tan importante. Este material extra que nuestra ponente nos ha hecho el favor de compartir y que vamos a poner a su disposición, lo pueden localizar en el chat de comentarios, ahí ustedes pueden revisar lo que muy amablemente nuestra invitada comparte. Y vamos a recordar la pregunta, la primera que realizamos, la del inicio del seminario. ¿Cuál de estos componentes surge primero en el ser humano? A, orientación sexual. B, identidad sexual. C, ambos. Maestra, vamos a ver cómo quedaron.
Tenemos orientación sexual 9%, identidad sexual 67% y ambos 24%. ¿Qué opinión te merece, Andrea? Pues lo podemos ver en las estadísticas que nos proporciona el INEGI. La mayor parte es identidad sexual, entonces vamos muy bien. Vamos muy bien. La gente es consciente que la identidad surge en la infancia y surge primero. Primero surge quién soy, y luego quién me gusta. Ahí está. Y eso ocurre en las primeras etapas. Exactamente. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues por favor, acompáñeme antes de ir a las preguntas. Vamos a conocer la segunda temporada de la serie ¿Qué tanto es tantito? Y regresamos con la maestra Andrea. Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudiste hablar, Sara! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papá, ya. ¡Es acoso, profe! Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. ¿Qué tanto es tantito? Esta serie representa una herramienta de gran utilidad para que docentes, familiares y estudiantes identifiquen violencias no siempre explícitas que suceden en nuestra vida cotidiana y de esta manera cuenten con recursos para el cuidado de su salud mental. Bueno, ya tenemos preguntas y comentarios de la comunidad educativa, así es que permítanme leerlas, voy a compartirlas con la maestra Andrea. Aquí tengo Marisol Espinosa Quintero. Muy bueno este tema para sensibilizarnos. Gracias por tu comentario, Marisol. Gracias. Jenny Salazar, los estereotipos que se tienen en los hogares, los preescolares los reflejan al momento de realizar las actividades dentro del aula y también fuera de ella. ¿Qué estrategia podría apoyar a la docente de educación preescolar para jugar con los roles de género y que los padres lo comprendan y de esta manera erradicar el machismo? Muchas gracias, Yanni. Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo erradicar el machismo? Creo que una herramienta que nos puede servir muchísimo desde el preescolar es el juego. El juego. Enseñarles que el juego no tiene género, que el juguete no tiene género, que el color se lo hemos venido asignando, que el rol se lo hemos venido asignando, pero que los juguetes pueden ser para cualquiera que lo quiera tomar. Que el niño quiere tomar los trastecitos porque quiere hacer comidita. Que lo haga. Que lo haga. Que la niña quiere tomar la pelota o el balón, que la tome. Sin restricción. Sin decirle, esto es para ti, esto es para acá. Y si en algún momento algún padre o alguna madre te llega y te dice, oye, ¿por qué mi niño jugó con trastecitos? Tú le puedes decir, porque los juguetes no tienen género. Y ya no hay ningún problema porque el papá te va a decir, bueno, pues es que las mamás son las que cocinan. No, todos podemos cocinar. Definitivamente. ¿Sí? Entonces, es utilizando el juego con preescolares. Y otra segunda estrategia es sí entender que el aula es un espacio, pero que también sensibiliza a los papás y a mamás. Es importante. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela? Hacer algún taller, alguna plática como esta, para explicar todo esto que hemos visto hoy y que puedan entenderlo mejor, ¿no? Sin duda, muchas gracias. Con mucho gusto. Dice, aquí tengo otra pregunta, Andrea Porto. ¿Se nace con la identidad y la orientación sexual o es un condicionamiento social, maestra? Se ha comprobado, gracias Andrea, se ha comprobado muchas veces que la identidad y la orientación no son una imposición social, o sea, no lo puedes crear. Lo diré bien, lo repito, perdóname. La orientación y la identidad, naces con ellas. No es un modelamiento social. Por esto es importante recalcarlo. Y perdón si lo tuve que repetir, pero sí quiero dejarlo muy en claro. Las personas nacen con su identidad y con su orientación y la van descubriendo en el tiempo. No es que sea una moda, no es que alguien les haya dicho, no es que alguien les haya, no sé, es que eres del club y entonces tienes que ser de tal manera. No, sino que se permiten ir revisando, ir conociéndose y descubriéndose.
Pero al final del día, la orientación y la identidad tienen componentes muy específicos, y esto sí me voy a detener tantito, que estos componentes te van a guiar de qué sucede en esta persona. Hablando en generalidad, ¿cuáles son estos componentes? ¿Quién realmente te gusta y quién realmente sientes erotismo por esa persona? Ujú. ¿Cómo realmente te identificas más allá de lo que te dijeron que eres? Porque siempre he sentido estas ganas, siempre he sentido esta identificación, pero siempre me han dicho que no. Pero ahí está, ahí está, ahí está. Es perpetuante en el tiempo, sigue en el tiempo y la persona no se le quita por más cosas que haya, ¿no? Ujú. Y un tercero, si pareciera moda hoy, es porque hay más espacios que se permite, que son permisivos, a la exploración y al reconocimiento de quién eres, ¿va? Ujú. Pero solo es eso. Si lo revisamos históricamente, hay evidencia de personas homosexuales, trans y no binarias a lo largo de toda la historia de la humanidad en todas las culturas. No hay cultura que no lo tenga. Ujú. Entonces no creo que sea una moda hoy, simplemente es que hoy tenemos más espacios para poderlo manifestar. Muy ¿va? bien. Muchas gracias, Andrea. Brenda, muchas gracias por esta gran información que siempre ha existido, pero ha sido poco visibilizada. Muchas gracias, Brenda. Santiago Herrera, ¿un abuso sexual puede influir en la orientación sexual, maestra? Es parte de una pregunta que me han hecho reiteradamente. Ujú. ¿Un abuso sexual condiciona una identidad o una orientación? Lo que en la mayoría de los casos puedo contestar es un no. Ujú. Pero cada caso es particular. Hablando de abuso sexual, que es un tema muy delicado, que es un tema que hay que cuidar mucho, sí. Yo creo que generalizar sería un error. Ujú. En la mayoría, vuelvo a insistir, de los casos, no condiciona su orientación, no condiciona su identidad. Pero lo que sí es que genera mucho daño en la persona que lo recibe. Entonces, sí hay que ser como muy cuidadosos de no generalizar, porque cada persona lo interpreta dentro de su ser de formas muy diferentes. ¿Sí? Ujú. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Fernanda Mora, ¿existe evidencia de que en esta generación hay más personas con diversidad sexual? ¿O es lo que decías? Mejor Es un poco más lo que lugares decía. para expresarlo. Sí, es que hay más espacios para expresarlo. Pero hay fotos, por ejemplo, del 1900 de personas homosexuales y lesbianas, ¿no? Hay evidencia de un entierro, por ejemplo, tengo el dato, de 10,000, si no me equivoco, de hace 10,000 años, de una persona aparentemente trans. ¿Por qué? Porque estaba enterrado de una manera, como se enterraba a las mujeres de esa época, pero genéticamente parecía o se pensaba que era un chico o un hombre. Por los órganos sexuales. No, eran solo huesos. Ah, sí, claro. Entonces, desde el estudio genético, entonces en su cariotipo parece que es un chico, pero fue enterrado como una chica. Ya. Entonces, ¿qué te dice? Que ahí hay algo de diversidad, ¿no? ¿Qué era? No sabemos. Pero ahí está eso, ¿no? Ajá. Desde hace muchísimos años. Milenario. Sí, milenario es este asunto. Lulú Jiménez, muchas gracias por compartir excelente información. Felicidades. Arely Soto, ¿es una moda pertenecer a la diversidad sexual? Muchos padres se han preguntado esto, madres y padres. Lo que sucede es que hay más espacios. Entonces, al haber más espacios, la gente tiende a probar más, ¿no? Como a conocer más si eso no es lo que les gusta. Y tener esa posibilidad de elección es muy poderoso. Poder elegir quién soy yo, poder elegir quién me gusta, con conciencia, eso te empodera muchísimo. No es que sea una moda, es que tienen los espacios y es eso, pues, o sea, lo sigo repitiendo. No es una moda, insisto, si te pones a revisar la historia de la sexualidad y de la diversidad sexual, puedes encontrar evidencia en todas las culturas. La diferencia es que hoy hay más espacio, es todo. Claro. Muchas gracias, maestra. Julio, cuando un niño o una niña se autoidentifica con una identidad de género, ¿esta es definitiva?
Vuelvo a decir, cada caso es particular, pero en la mayoría de los casos sí. Estamos hablando que del 85 al 95% de las personas que reconocen su identidad, o sea, que se autoidentifican, esta permanece toda su vida. Ya está. O sea, 95%. O sea, no podemos generalizar por ese 5%, ¿sí? Entonces veamos lo que sí hay, como les decía, en la curva de la normalidad. La mayoría se identifican y esa identificación va a ser toda la vida. Muy bien. Yilime Sandoval, gracias por compartir los temas que enriquecen nuestra práctica docente. Sandra Flores, como madres y padres, ¿de qué manera le ayudas a integrarse a tu hija, a tu hijo, en un entorno hostil hacia su identidad de género? Eso es muy, muy importante, porque entonces vamos a generar un espacio seguro en casa y vamos a generar factores de protección en casa. Primer punto, ¿sí? Aquí hay que tener clarísimo que el factor resiliente protector viene desde los padres y las madres, desde los hermanos, hermanas y familia. Si en el ambiente hostil está en la escuela, le puedes ir enseñando estrategias de qué sí decir y qué no decir, y detectar quiénes son las personas que tienen más resistencia a recibir esta identidad, ¿no? En el caso que fuera un menor o una menor en una escuela, ¿no? También hacer hincapié en que es una discriminación y que ya está puesto en la ley, o sea, no estoy exagerando nada, y específicamente la protección para infancias y adolescencias es muy fuerte, entonces también te puedes apoyar de la ley, ¿sí? ¿Qué sí es importante detectar? Para casos de identidad, diferenciemos muy bien entre la identidad y los beneficios del rol. Por eso las preguntas claves son fundamentales. A ver, ¿te gustan los balones porque quieres ser niño o eres niño? ¿Sí? O sea, ¿quieres ser niño por el balón y por jugar fútbol, por ejemplo? ¿O de verdad te sientes niño? Claro. Entonces, diferenciar muy bien, porque el niño a través del juego te explica quién es, porque ese es el lenguaje que tiene. ¿Sí? Es lo que tiene a su alcance para Exactamente. Bien. Sergio, ¿qué estrategias se pueden trabajar dentro del aula para integrar a infancias o adolescencias de la comunidad LGBTIQ+? Algunas estrategias es espacio seguro, respeto a la identidad, respeto a la orientación. Otra estrategia que me gusta mucho, como les decía, a través del juego, pero si ya son adolescencias, con información. Creo que la información es fundamental para los adolescentes, las adolescentes, e ir entendiendo qué pasa en sus vidas, ¿sí? Entonces, si le explicas a tu clase 15 minutos, oye, esto es identidad, esto es orientación, y la diversidad sexual es parte de toda nuestra sociedad, va a ser mucho más fácil que podamos integrar a estos niños, estas niños, estos adolescentes a sus aulas. Claro. ¿No? Bien. Qué importante. Sí, sin duda. Aquí hay otra pregunta, bueno, son comentarios. Adriana González dice, muchas felicidades, esta información nos será de gran utilidad para nuestra práctica docente. Muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta. Jenny Salazar, ¿considera que desde edades tempranas los niños y las niñas ya se han definido en su sexualidad? Ya que yo difiero, porque deben pasar las etapas de autopercepción, no por las preferencias, podría determinar su sexualidad. ¿Qué piensas, maestra? Lo que estoy entendiendo es que ella difiere de que los niños y las niñas se autoperciban desde tempranas edades. Si nos regresáramos tantito a la presentación del INEGI, no es necesario, ahí podemos ver que el gran porcentaje está en la infancia, en la primera infancia. Sí. Pero luego hay otro porcentaje en la adolescencia. Claro. Entonces tampoco es que sea como muy estricto para decir todas las personas es en la infancia, es la mayoría. No por ende significa que no haya personas que en la adolescencia lo vean. Y de hecho en la misma estadística del INEGI habla como el 1% que lo encuentran en la edad adulta, ¿no? Su orientación o su identidad. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Normalmente es por represión. ¿Sí? Entonces, quienes reprimieron mucho su identidad o su orientación, en la edad adulta lo manifiestan ya mucho después. Pero en su infancia y adolescencia vivieron en represión.
¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la norma? No existe norma, ¿no? Nada. Ve la estadística y la estadística te puede guiar, ¿vale? De nueva cuenta, informarnos, ¿verdad? Exactamente. Atentos. Carla, ¿qué puedo hacer como docente cuando hay en mi grupo un niño o una niña con identidad sexual diferente a su género? Respetarle su identidad, eso es lo primero. Empatía y respetarle. La empatía nos ayuda a respetar. ¿Qué más? Si te pide o ya tiene identificado algún nombre, puedes llamarle por ese nombre. Si te incomoda hablarle por ese nombre, pensemos también en docentes de la adolescencia, puedes hablarle por sus apellidos. Claro. Sí. ¿No? Y el apellido es parte del nombre, entonces no estamos infringiendo en nada. Si te incomoda a ti como docente. Que no tendría que ser el caso, pero se vale también. Sí, entonces, ¿qué más hacer? Un tercer espacio, explicarle a las demás niñas y niños que tienen una compañerita diferente o un compañerito diferente, pero que es igual que todos los demás. Así. ¿No? Que tal vez llegue a la escuela, si es que tienen uniforme, con vestido, con faldita, con un pantaloncito, porque así se siente más a gusto. ¿Sí? Pero no está quitando ni infringiendo nada, porque solo le estamos permitiendo su libre desarrollo. Y eso es lo más importante. Sin duda. Adelina Murrieta, excelente. Felicitaciones a la ponente. Mil gracias por la formación, por la información y por compartir el material. Con mucho gusto. Hay mucha más información en internet. Puedes encontrarla en diferentes espacios. Yo sí te recomiendo docente, específicamente voy a hablar para docentes, información científica, información de artículos científicos, revistas, libros, porque hay mucha información que desinforma. Seguro. Entonces, basémonos en información de evidencia. Entonces, tenemos acceso a muchas redes, a muchos espacios informativos. Aprovechémoslo, ¿no? Muchas bases de datos. Entonces, esta información, pues está científica, está comprobada. Vamos, no es lo que dijo fulanito porque perenganito le dijo, sino es comprobada. Entonces, desde ahí quedémonos, ¿va? Ya está. Maestra, muchas gracias. Gracias a nuestra invitada por compartirnos esta valiosa información. Ahora sabemos la importancia de la diversidad sexual y cómo orientar a niñas, niños y adolescentes para que construyan relaciones sociales y sexuales con respeto. Y aprovecho también este momento para brindarles nuevamente la información sobre la constancia de participación que pueden solicitar entrando al enlace que aparece en el chat de comentarios. Si no tienen una cuenta, regístrense con su perfil y proporcionen sus datos. Y si no tienen o no pertenecen al sector educativo o no forman parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del Centro de Capacitación del Centro de Trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual que está apareciendo en pantalla y en el chat para que puedan completar el proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para que soliciten su constancia. Contesten la pregunta. Si la respuesta es correcta, podrán descargar este documento inmediatamente. Recuerden que solo tienen 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión para obtener la constancia. Bueno, pues estamos por finalizar la transmisión de hoy, pero antes, maestra Andrea, nos encantaría que nos regalara un breve mensaje a manera de conclusión. Creo que el libre desarrollo de la personalidad, la calidad de vida y encontrar la felicidad, que los niños es lo que debemos de buscar siempre, en los niños y las niñas, es algo que debemos de buscar siempre. O sea, créanme que he escuchado tantos testimonios de vidas adultas que sus infancias fueron muy traumáticas. Tú tienes hoy la posibilidad de ser un recurso protector para esa infancia. Hazlo, vale la pena, de verdad vale la pena, porque puedes salvar una vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra invitada, maestra Andrea. Y recuerden, si desean visualizar nuevamente los seminarios virtuales de esta serie,
Solamente tienen que revisar la lista de reproducción en YouTube y el código QR está apareciendo en la pantalla. También lo localizan en el chat de comentarios. Bueno, por último, les hacemos la cordial invitación a que se sumen a la próxima emisión de este seminario virtual de la mano de CONASAMA, que será el martes 13 de febrero a las 16:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Y el tema es desarrollo cognitivo. Allí está la cita el próximo 13 de febrero. Ha sido un placer contar con su asistencia en este espacio. Les damos las gracias por su participación y también agradecemos el apoyo del personal técnico, académico y de traducción a lengua de señas mexicana que hacen posible esta transmisión. Por lo pronto, nos despedimos y los esperamos en el siguiente encuentro. Mi nombre es Julieta Mendoza. Pásenla muy bien. Nos vemos muy pronto.